Bueno, vas a decirle al que está a tu lado, vas a decir, hoy vas a aprender cómo saber si Él habita en mí. Hoy vamos a aprender eso. Y es saber a través de la luz de la palabra si Jesús y el Espíritu Santo, si Cristo habita en nuestro corazón. Porque a veces decimos, ¿y dónde está Jesús? ¿Dónde está? Y Él dice, en mi corazón. ¿Cierto? Y hoy vamos a ver a la luz de la palabra realmente cómo podemos estar seguros de que realmente Él está haciendo una obra y está dentro de nosotros. Y vamos a ir a Colosenses 1, y como a ustedes les gusta hoy vamos a leer palabra, ¿sí? Porque no venimos a escuchar pensamientos humanos, venimos a leer su palabra y a entender de corazón. Vamos entonces ahí en nueva versión internacional, vamos a empezar ahí en Colosenses capítulo 1 y vamos a leerlo casi todo. Entonces vamos yéndonos ahí poco a poco. Y dice el versículo 1, nueva versión internacional, dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. La escribió Pablo junto con ¿quién? Con Timoteo. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Pero resulta que hoy la palabra dice que ha sido enviado a los hermanos ¿de dónde? De New Life in Jesus. ¿Y sabes cómo los trata hoy? ¿Cómo dice el Señor? Y dice, ¿a los qué? A los santos y fieles. Mira, iglesia, yo te quiero decir, para Dios tú eres santo y fiel para Dios. Muchos dirán, ay, me falta mucho. Sí, pero Dios te ve santo. De ahí que el llamado es a que si Dios te ve santo y te ha hecho santo a través de la sangre de Jesús, ¿por qué te comportas como si no fueras santo? ¿Por qué hacemos aquello que realmente no es fiel a Dios y no muestra su santidad? Pero Dios, si tú te lo crees, tienes que creértelo. Y recuerdo un testimonio que veía de un pastor que había estado en las calles y una vez llegó de familia cristiana y llegó y entró a su casa y llegó borracho, llevado, drogado, de todo. Y la mamá siempre lo regañaba y le decía cosas y este vago, este no sirve para nada, hasta que un día entendió y empezó a cambiar la oración. Y un día que llegó en medio de una borrachera, una traba impresionante, le dijo, hijo, tú no puedes andar borracho, tú no puedes andar como estás. Hijo, may, ¿por qué no puedo? Dijo, porque tú eres un evangelista. Tú eres un pastor, tú eres un hijo de Dios, tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Y sabes, eso hizo algo en el corazón de ese hombre en ese momento. Si tú hoy te sientes y sabes y reconoces que Dios te ha hecho santo y fiel para Él, tú te vas a comportar como es un santo y fiel a Dios. Yo lo siento de esa manera, no sé ustedes. Pero espero que lo sientan de la misma manera. Y esta carta está dirigida a nosotros, a los santos, los que hemos sido santificados a través de la sangre de Cristo. Y dice el versículo 3, siempre que oramos a ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús, ¿y de qué más? Y del amor que tienen por todos los... ¿Y quiénes son santos? Aquellos que hemos acogido el mensaje de Cristo, de la salvación, las buenas nuevas. Mira, Jesús murió por todo el mundo, porque la Biblia dice, el Señor dice, que Él no quiere que nadie se pierda. No quiere que nadie se pierda, pero la salvación fue dada, la sangre derramada por toda la humanidad, pero depende de ti y de mí que recibamos ese premio, esa bendición y nos sintamos en la posición de santidad que Dios nos puso. Sabes, a veces nos falta ser conscientes de esa santidad. Y quiero que hoy el Espíritu Santo me llevaba a decir, la iglesia tiene que sentirse consciente de que son santos y que como son santos no pueden permitirse una cantidad de cosas que aún se permiten.
Obviamente es un proceso que vamos a ver en su palabra, cómo Dios nos va formando. Y mira, quiero que pongas mucho énfasis en este versículo 4. Dice, porque hemos recibido noticias de su fe. ¿Y el qué? El amor. Hay algo que nunca puede estar separado. Y es la fe y el amor. Porque no se trata de que sepas Biblia, de que sepas versículos, de que estés dando bibliazo a todo el mundo, de que te sepas todas las historias, lo que sucedió a este, dónde murió, dónde nació, qué hizo. Si realmente el amor no está reinando en tu corazón, si realmente no estás viendo con amor a los que están alrededor tuyo, con misericordia, y solamente los estás viendo tal vez con juicio. Y él decía, el versículo 5, a causa de la esperanza reservada para ustedes, ¿en dónde? En el cielo. Hay una esperanza reservada para nosotros en el cielo. Dice, de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es que ese es el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas, aquellas que nos dicen que a pesar de nuestra mala conducta, a pesar de haber sido malos, de ofender al Señor toda nuestra vida, Él mismo nos reconcilió consigo mismo a través de la muerte de Jesús. Y que a partir de ahora, si tú lo recibes y crees en ese evangelio, te ubicas en la posición, porque Dios te limpia, te lava para que puedas seguir caminando delante de su presencia. Y ese es el evangelio, esas son las famosas buenas nuevas que hemos escuchado. Que a pesar de tanto pecado, de tanta iniquidad, lo que tú has hecho de aquí para atrás, sí, eso que te llega a tu mente en este momento, Dios puede limpiarte y puede liberarte de todas esas cosas. Porque para eso murió Jesús. Y dice, versículo 6, que ha llegado hasta ustedes, ese evangelio que ha llegado hasta ustedes, este evangelio está dando, ¿qué? Fruto. Mira, si tú has recibido el evangelio, tiene que estar dando fruto. Si tú aún no das fruto, no se evidencia fruto, es que no has entendido el mensaje del evangelio. No lo has entendido. Porque saber que Dios, a pesar de mi pecado, de toda mi maldad, me limpió y me perdonó, hizo un borrón para que haga una cuenta nueva, qué oportunidad más grande la que nos ha dado. Qué oportunidad más increíble de empezar a vivir y olvidar esa vida pasada. Dice, ha llegado, este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo. Como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron que la gracia de Dios, y la comprendieron, ¿qué? Plenamente. Mira, no es por nuestros esfuerzos humanos, porque Dios fue el que hizo todo. Y ahorita vamos a ver otros pasajes donde nos deja ver que Él hizo todo, porque el pueblo de Israel y nosotros, ellos como nuestros patriarcas, de donde venimos, nunca hemos agradado a Dios. Y a Él le tocó hacer el trabajo por amor a Él mismo. Versículo 7. Regálame el versículo, versículo 7. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador. Le estaba hablando a la iglesia en ese momento. Colosas era de Asia Menor, hoy lo que hoy llamamos Turquía. Aquí, muchas, posiblemente en el viaje a Jerusalén, depende de dónde estés, pasar y hacer una parada en Turquía. Y ahí vamos a conocer, ¿cierto?, dónde quedaba Colosas o Colosenses. Dice, y así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo, para el bien de ustedes. 8, fue Él quien nos contó del amor que tienen, ¿en dónde? En el Espíritu. Y hay un versículo, otra versión ahí de ese versículo 1:8, de Nueva Traducción Viviente, que lo dice de otra forma. Y dice que ese amor que el Espíritu Santo nos ha permitido tener. Mira, solamente el Espíritu Santo te puede enseñar a amar. Solamente el Espíritu Santo puede hacer que tú veas con otros ojos a cualquiera que tienes a tu lado. Solo Él. No es haciendo fuera, ¿cómo hago para amarlo o amarla?
No, el Espíritu Santo, tu comunión con el Espíritu Santo hace que Él se pose en ti y lo puedas hacer. Dice, nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha. ¿Quién lo da? El Espíritu Santo. Pero dice por ahí que entre la miel anda. Pero ¿cómo se nos va a pegar si no andamos entre la miel? Si esa comunión con el Espíritu Santo en la presencia de Dios no puede ser rutinaria, no puede ser mecánica. Ay, no, es que toca orar, es que es por la mañana, Señor, gracias, Señor. Por la noche, Señor, mañana te rezo porque hoy no alcanzo. Amén. No estás entrando a su presencia, no estás entrando a sus atrios, al lugar santo. Versículo 9 en la misma NBI. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda ¿qué? Y comprensión espiritual. Y quiero que lo veamos, ese mismo versículo ahí en Reina Valera. Quiero que lo veamos como dice Reina Valera. Por lo cual también nosotros, ojo con eso, pongan mucho cuidado a la palabra. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, que ustedes están con ¿qué? Fe y amor, le decía Pablo a los colosenses, desde ese día que oímos eso, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y ¿qué? Inteligencia espiritual. Entonces yo no puedo, mire el orden que está. Primero se dieron cuenta que había ¿qué? Fe, habían creído al mensaje y al evangelio. El haber creído en el mensaje los llevó a tener ¿qué? Amor. Y después de que el amor está en tu corazón, viene ¿qué? La sabiduría y la búsqueda de la inteligencia. Ese es el sentido en el cual la palabra nos muestra cuál es el orden. Y tal vez nunca todavía aún hemos pasado por el amor y ya estamos esperando recibir sabiduría e inteligencia espiritual. Porque el primer mandamiento y lo primero que es el mensaje de la salvación es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, que en Él cree, no dice crea, cree. Eso es un presente continuo o perfecto en el español, no recuerdo bien cómo es. Pero dice cree, es algo permanente, no dice crea. Ah, sí, no, yo creí un día, no, cree. No se pierda, más tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Cuál es el fin de estar nosotros reunidos acá? No hay nada para hacer hoy, 1 de enero. ¿En la casa o qué? ¿No se los aguantaban y los mandaron para acá? No, estás aquí y estamos aquí porque queremos ir y reclamar la promesa que Dios nos dio a través de Jesús. Yo, al menos eso es lo que yo creo, no sé, ¿quién cree lo mismo? A eso venimos. No venimos a ver la muchacha linda, porque ni el muchacho lindo que tampoco hay. Venimos es a buscar a Dios. Buscamos mentiras, muchachas lindas hay todas son preciosas. Los muchachos sí, no, estamos mal. Bueno. Entonces quiero que te ubiques en esa parte. Lo primero es que la fe en el mensaje del evangelio. Esa fe es aceptar que Cristo me amó por encima de mis defectos, por encima de todos mis pecados. Mira, pudiste haber matado a alguien, has podido abortar no sé cuántas veces, has podido estar en lo que sea. Si tú realmente recibes hoy el mensaje, tú allí que estás en las pantallas, tú que estás aquí, si tú realmente hoy entiendes ese amor en el cual Dios entregó su propia vida por ti y por mí, vas a empezar a ver grandes cosas en tu vida. Pero a veces se vuelve muy de paisaje. Sí, el evangelio, sí. No, recíbelo dentro de tu corazón para que puedas experimentar lo que Dios quiere. Y luego viene la sabiduría, la inteligencia, porque necesitamos la confianza y el amor, porque Dios solo entrega la sabiduría en lo secreto. Pero si tú no tienes el amor con el cual buscarlo en lo secreto, ¿vas a encontrar algo? No vas a encontrar nada. No vas a encontrar sabiduría, no vas a encontrar inteligencia, porque se hace con el amor.
se hace con el amor. Que tú puedas encontrarte con tu Señor y dedicarle tiempo y dedicarte tiempo. Es que tú no le dedicas tiempo a Dios, te lo dedicas a ti en su presencia. Te lo dedicas a ti mismo. Es Él el que te habla. Vamos a Job 28 sin descuidar ese Colosenses, que volvamos ahí al 10 ahorita. Y quiero que mires en Job 28, qué es realmente la sabiduría, qué es la inteligencia, porque no faltará que pensemos, no, es que yo soy muy sabio, tengo más cartones que un tugurio, he estudiado mucho. Un tugurio es una casita así de cartón y esas cosas, para el que de pronto no entiende. Sí, porque a veces le dicen, ay, usted tiene más cartones que un tugurio, pues tiene diplomas y diplomas. Mira, no es esa sabiduría. La sabiduría humana es nada delante del Señor. Y mira lo que dice Job, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es que la sabiduría es temer a Dios. La sabiduría es que tú tengas ese respeto, reverencia a tu Señor y a tu Creador. Y la inteligencia, ¿qué es? No es que yo soy muy inteligente, dígame las tablas se las digo al derecho y al revés. No. La inteligencia es apartarse ¿de quién? Del mal. Hoy debes entender, si no lo tenías claro, que ya lo hemos dicho muchas veces, sabiduría es temer al Señor. Y la inteligencia es apartarse. ¿Y por qué me aparto del mal? Porque temo al Señor. Ahí es donde realmente la inteligencia. Y preguntaríamos, bueno, ¿para qué todo eso? ¿Para qué sabiduría? ¿Para qué inteligencia? ¿Yo para qué necesito eso? Versículo 10 de Colosenses 1. ¿Qué dice? ¿Para qué la sabiduría y para qué la inteligencia? ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor. Porque cuando tengo sabiduría, sé lo que Él quiere y me aparto del mal, estoy agradándole en todo. ¿Llevando qué? Fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y no las obras de la carne. Maledicencia, hechicería, orgías, fornicación. Y creciendo en el conocimiento de Dios, alístame el NTV de ese 10. Y creciendo en el conocimiento ¿de quién? De Dios. Necesito la sabiduría y la inteligencia de Dios para poder agradarlo. No, es que yo agrado al Señor, no, yo brinco allá cada 8 días. No, eso es una maravilla. En mi casa, no, los del barrio me dicen que el bulloso, la bullosa, porque yo sí pongo alabanzas todo el día. Sí, pero ¿de qué te ganas que aturdas el barrio si realmente no estás buscando al Señor? Entonces la forma en que vivan, si tengo sabiduría, inteligencia, entonces la forma en que vivan siempre, ¿cuándo? Honrará y agradará al Señor. ¿Quién quiere aquí agradar y honrar al Señor? Es nuestro mayor anhelo. Ay, pero Señor, ¿yo por qué no soy capaz? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el amor con la que lo buscas? ¿Y dónde está esa sabiduría e inteligencia que necesitas encontrar de Él? Si lo haces, lo honrarás, lo agradarás. Y dice, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, mientras van produciendo y aprendiendo, ¿irán qué? Creciendo. A medida que aprenden a conocer más a Dios y más. Y aprendan a conocer a Dios más y más. Yo te pregunto, ¿tú cómo harías para conocerme a mí? O a cualquier persona. Necesitas pasar tiempo conmigo. Necesitas pasar tiempo con cualquiera. Tú no puedes pensar de mí y creer de mí solo por lo que has dicho o lo que has oído. Y a veces pensamos que conocer a Dios es quedarnos con lo que hemos oído de Él. Es necesario una relación cara a cara, es necesario una interacción, es necesario que lo conozcas de frente. Es necesario, no hay otra forma.
No hay otra forma de conocerlo. Y todo esto, la inteligencia y la sabiduría, la necesitamos para esto. Versículo 11, en el que estábamos ahorita igual. Crecer en el conocimiento de Dios, veníamos del anterior, y ser fortalecidos en todo ¿qué? Ser fortalecidos en todo sentido, con su glorioso poder. Mira, cuando tú entras a la presencia de Dios, ¿sabes cómo sales de ahí? Como Moisés salió de la presencia de Dios, resplandeciente del poder y la gloria de Dios. Pero si tu entrada es por allá desde el atrio, por allá atrás medio haces como para que te vean o para que tu conciencia se calme. Ay, sí, ya busqué a Dios, yo oré y me leí el versículo. Es más, yo ya leí lo que el pastor mandó. Sí, muy lindo, pero ¿dónde está tu interacción personal con Él? Para que entres a esa presencia, se te pegue ese glorioso poder y así puedas perseverar con paciencia. ¿En dónde? En toda situación. ¿Necesitamos paciencia? Mucha, porque paciencia es amor. Y eso lo hace el ponernos y entrar en su presencia para poder buscar todo esto. 12 dice, y dando gracias con alegría al Padre, después de paciencia en toda situación y dando gracias con alegría al Padre, Él nos ha facultado para participar de la herencia ¿de quién? De los santos. Mejor dicho, tú y yo estamos aptos. Ojo, no es que ya tengamos la herencia. ¿Nos ha qué? Facultado. Mejor dicho, bueno, usted puede participar. Métase a la carrera y empiece a caminar, a conocer a Dios, a tener ese encuentro, para que Él lo vaya capacitando y lo vaya entrenando en lo que tienes que hacer en tu vida. Tenemos esa facultad para participar de la herencia. Ojo, no es que ya estés listo para participar de la herencia. Estás facultado. ¿Quién te faculta? El mismo Espíritu Santo te faculta. En el reino de la luz. 13. Él nos libró del dominio de la oscuridad. ¿Quién? Jesús. Nos libró del dominio de la oscuridad, del poder que tenía la ley sobre nosotros, de condenarnos. Y dice, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos ¿qué? Redención, el perdón de pecados. Mira, todos nosotros de la caída de Adán y Eva estamos destinados a la perdición. Todos nacimos con pase VIP para el infierno. Pero solo cuando Cristo viene y extiende su mano, muere, resucita y te entrega el regalo de gracia, puedes estirar tu mano para que Él te saque de ahí. Por eso podemos decir que hemos sido ¿qué? Salvos de condenación. Pero tenemos que permanecer en Él, como lo vamos a ver, para que podamos reclamar esa herencia que hay en el cielo. ¿Estamos? ¿O ya se durmieron? Ya casi. 15. Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen. ¿De quién? Del Dios invisible. ¿Quieres ver a Dios? ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesús. Ay, es que yo como Señor, ¿cómo hago para conocerte? Muéstrate en una visión. No, Él está descrito y su perfil, todo está ahí en su palabra y en sus palabras. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Yo me imagino que el Padre con su Hijo Jesús, antes de la creación y todo, le dijo, Hijo, ¿qué quieres que haga para ti? Y Jesús, con su mente divina, dijo, quiero ángeles, quiero estrellas, quiero la creación, quiero el ser humano, quiero un jardín, un Edén. Y el Señor dijo, todo es por medio de ti y para ti.
y pensó en nosotros, pensó en el hombre, pero el hombre falló y ahora Dios te da la oportunidad a ti y a mí de volver a Él y de que podamos pasar la eternidad como fue el diseño original en el Edén, pero ahora por voluntad propia, porque Dios nunca quiso obligar al hombre a que lo obedeciera como si fuera un robot. Y nos ha dado ahora a nosotros ese regalo de gracia y tú lo tomas o lo dejas. Es Él el que lo hace. Y dice entonces, por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por Él, por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza ¿de quién? Del cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? ¿La iglesia? Jesús es la cabeza. Dice, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección. Fue hasta primero en la resurrección. Él resucitó primero, el number one. Ya sé inglés, ¿ya? El número uno, porque resucitó primero y nosotros iremos detrás en esa resurrección que esperamos. 19, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Jesús es 100% hombre, pero 100% Dios. Porque Él mostró en un cuerpo mortal que sí se podía obedecer, que sí se podía hacer la voluntad del Padre, muriendo a su propia vida. Y mira, iglesia, es lo que nos toca a nosotros. A nosotros también nos toca parte de esta vida y es sufrir y morir a nuestros anhelos y deseos para poder que el cumplimiento de lo que Él quiere en nosotros pueda llegar a su fin. Es así donde debe ser. Dice, y por medio de Él, 20, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. Ustedes saben que la creación gime anhelando el día del Señor. Leas en Romanos. Y dice que la creación gime, llora, porque la creación también está caída. La cadena alimenticia surgió a raíz de la falla de Adán y Eva. Antes era paz, el ciervo, el león, el ternero, todos habitaban juntos, comían pasto y así va a ser en la eternidad. Pero empezó la agresividad y la violencia en la tierra y la tierra anhela que volvamos a estar a ese estado original de la venida del Señor y la restauración de las cosas. No solo nosotros, la misma naturaleza. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Lo conmemorábamos ahorita en la cena. De ahí aquel respeto y la reverencia de ese símbolo de la sangre y del cuerpo de Cristo. 22, perdón, en la cruz. Y quiero que le pongas mucho cuidado al 21, 22 y 23. Y dice así, en otro tiempo, y le está hablando a una iglesia, a los cristianos, a los que se reunían, y ese mensaje también es para nosotros. Dice, ustedes en otro tiempo, ustedes por su actitud, ¿cuál actitud? Lejos de Dios, dice, y sus malas acciones, su mal comportamiento, estaban alejados de Dios y eran sus. ¿Sabes tú qué necesitas para ser un enemigo de Dios? Ni siquiera hay que enseñártelo, tú ya lo sabes. Hacer lo que a ti te quiere. Eso te hace un enemigo de Dios. Cuando tú haces las cosas a tu manera, sin tener en cuenta la voluntad del Señor. Y dice, éramos enemigos de Dios, 22, pero ahora Dios, a fin de presentar los santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. 23, con tal, mire que hay una condición. Él los ha presentado y murió para presentarnos santos y agradables. Pero dice en el 23, con tal que se mantengan firmes, ¿en dónde? En la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar, ojo, la esperanza que ofrece el Evangelio,
Este es el evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. He llegado a ser servidor. El objetivo de Cristo es presentarnos delante de Dios santos, puros, a través de su sangre, pero que nosotros nos mantengamos en esa fe y confianza de su palabra, en obediencia. Es lo que Él pide de nosotros. Porque hay una condición en ese 23, con tal de que se mantengan, ¿qué? Firmes. No es como muchos han creído muchas veces, no, es que, ¿qué pasó con el muchacho que andaba en tantas andanzas? No, pero él una vez hizo la oración de fe. No, una vez doña Susanita, la viejita de la iglesia, se sentó con él y dijo, repita conmigo, Señor Jesús, él hizo la oración de fe. Y muchas veces, erróneamente, la iglesia ha predicado, hombres y mujeres han predicado, que solo basta hacer una oración para ser salvo. Cuando hay un compromiso de fe, de amor, de sabiduría y de conocimiento, de inteligencia, para mantenernos firmes allí. 24 dice, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Mire este versículo tan tremendo, tal vez usted no lo haya visto. ¿Usted sabe que Jesús sigue sufriendo por la iglesia? Jesús sigue sufriendo latigazos en su cuerpo, porque la iglesia no hace lo que tiene que hacer. Y dice, mire, lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo. Mira, Él solo va a descansar cuando el Padre le diga, ya es hora de ir a recoger al pueblo. Ahí Jesús recogerá su iglesia y podrá ir a las bodas del Cordero. Pero en el momento Jesús sufre aflicción, sufre por ti, sufre por mí. Y Pablo decía, yo sufro, participo de ese sufrimiento de la iglesia cuando no hacen las cosas y se ponen firmes delante del Señor. Porque a Cristo aún sigue padeciendo por la iglesia hasta que se reúna con ella. Ay, no, es que Jesús ya hizo todo, no, ya está ya pasando chévere. No, Él sufre y sigue sufriendo. Y ahí lo dice. Faltan aflicciones de Cristo en favor del cuerpo de la iglesia. Y dice el 25, de esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado ¿a quién? A sus santos. Y ahí vamos entrando en materia. ¿Quiénes somos nosotros? Santos de Dios. Que se nos olvida que somos santos. Y despreciamos y desperdiciamos esa oportunidad que Dios nos ha dado. Y dice que ese misterio se estuvo oculto por muchas generaciones, pero ahora es manifestado ¿a quién? A nosotros. Es manifestado y dice al 27, a estos Dios, a los santos, a nosotros, Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio. Entre las naciones, que es Cristo, ¿en dónde? En ustedes la esperanza de gloria. Entonces ahí quiero, y esta es la parte central para terminar de desarrollar este mensaje, y es que todo radica en que Cristo ¿en dónde viva? En mi corazón. Por eso la pregunta hoy es, ¿cómo saber si Él habita ¿dónde? En mí. Toda la esperanza de la salvación, del arrebatamiento, mira, puede que tú no, depende de tu conducta y cómo estés con Dios, tal vez puede que te quedes, pero va a haber otra oportunidad aquí, no va a ser la misma de hoy, que es, si tú quieres, si decides hacerlo por amor. ¿Te imaginas el tiempo de persecución después de que la iglesia sea arrebatada y destruido casi todo, si es que quedas con vida por ahí? Lo que viene en esos 7 años de tribulación. Tú escoges. Si te comprometes a buscar a Dios, a entrar en su presencia, a aprender sabiduría, inteligencia, para poder agradarlo en todo. Y eso es lo que vamos a hablar en este momento. Y es que
¿Dónde está Cristo en mi vida? Hágase esa pregunta. ¿Dónde está Cristo en mi vida? ¿Dónde está? Para poder disfrutar de esa esperanza que Dios nos ha dado. Esa esperanza que hay en Él. ¿Qué debo hacer entonces para que Cristo habite en mí? Vamos a Juan 14, versículos del 1 al 3. Juan 14, del 1 al 3. Vamos a verlo en Reina Valera. Esta cita fue escrita luego de la cena, luego de que Judas había traicionado a Jesús, luego de que Pedro había negado a Jesús, de que lo había sido el traicionado, del lavamiento de los pies en la cena. Y Jesús le decía a los discípulos, no se turbe vuestro corazón. Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Te persiguen? ¿Qué vamos a hacer? Decía, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Sí, sí creemos. Entonces crean en mí también. Siguiente. En la casa de mi Padre, muchos dirán moradas, azules, sí, de muchos colores, pero moradas son habitaciones. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Porque yo hablo la verdad y hablo lo que mi Padre me dice. Y dice, voy pues a preparar lugar para ¿quién? Le dijo a sus discípulos. Tú y yo tenemos que llegar a la estatura de ser discípulos de Dios para que esta palabra realmente sea una verdad para nosotros. Y mira lo que dice, y parece que estuviera mal escrito, que se equivocaron, y dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Eso está como mal escrito, tan raro eso, pastor. Mira, porque es que Él viene a recogerse a sí mismo. Él no te viene a recoger a ti. Él viene a recoger su Santo Espíritu, a Cristo mismo, que está fusionado en un solo Espíritu contigo, si tú lo has permitido. Por eso dice, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué? Estéis. Y ahí es donde el dilema, no, ¿y Cristo dónde está? No, Cristo está en mi corazón. ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la inteligencia? ¿Realmente Cristo está pudiendo habitar dentro de ti? Y es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque mira, tristemente, yo podría decir o afirmar que la iglesia cristiana en el mundo debe ser reevangelizada. Porque han distorsionado realmente la esencia del evangelio y el fin del evangelio. Y que tú que estás en este lugar tengas claridad de lo que Dios enseña. Y vamos del 21 al 24, vamos a NBI, ahí mismo en Juan 14. Aquí viene lo más, vamos entrando en lo más carnudito. Y dice Jesús, le decía a sus discípulos, ¿quién es el que me ama? Y a veces nos preguntan, ¿quién ama a Dios? Y todos, ay, yo. No, es que yo el Señor. Y dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Iglesia, ¿decimos amar a Dios? ¿Dices amar a Dios? Entonces los mandamientos de Él deben ser tuyos. Es mío, eso es mío. Y los obedezco. Y dice, y el que me ama, porque obedece mi palabra, dice, ¿mi Padre qué? ¿Tú quieres que el Padre te ame? Obedece lo que Jesús te ha enseñado. Y fruto de que obedeces lo que Él te ha enseñado, el Padre te amará. ¿Y qué va a pasar? Mi Padre lo amará. Vamos, volvamos a la Reina Valera ahí en este momentico, por favor. El que ama, ¿estamos en qué versículo? 21.
Sí, el que tiene mis mandamientos y los guarda, quería para que vean en NBI, que es hacer los suyos y obedecerlos, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y como lo dice en el 23 de NBI, miren cómo lo explica NBI, otra vez en NBI, 14:23. Y él le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre ¿qué? Y haremos nuestra vivienda en él. Haremos nuestra vivienda en él. Tú sabes que tú y yo somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Pero ¿será que el Espíritu Santo está habitando ese templo? ¿Será que estamos haciendo nuestros sus mandamientos? ¿Los estamos obedeciendo para que el Padre nos ame y de la manera que nos ama Él pueda habitar en nosotros? Para que cuando Él venga por su iglesia a recogerse a Él mismo, nos pueda llevar. Surgen inquietudes, ¿cierto? ¿De qué estamos haciendo? ¿De cómo estamos mirando y viendo la palabra? Y dice en el 24, el que no me ama, ¿qué pasa? No obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. No podemos decir amar a Dios si no obedecemos, porque fe en Él es ¿qué? Obediencia. Eso es fe. Eso es confianza, eso es fidelidad. Y quiero que me muestres una versión que te pasé en Vulgata Torres Amat, de esa cita, el versículo 23. Una versión, se las voy a leer, dice Vulgata Torres Amat, de ese versículo 23. Me pareció hermoso como lo dice, están los versículos negritos. Dice así: Jesús le respondió así: cualquiera que me ama, ¿qué hace? Observará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos ¿qué? Mansión dentro de Él. Algunos no tenemos templo, tenemos catedral. Pero dice el Señor que Él hará mansión dentro de nosotros. Otros un templito chiquito. Muchachos, ¿usted no anhela que Dios pueda hacer una mansión dentro de ti? Yo anhelo que Dios pueda hacer una mansión en mí y tiene espacio. También hay espacio ahí. Todos los cuartos que Él quiera hacer. Es la voluntad de Él, pero ¿será tu voluntad? Te pregunto, iglesia, ¿es tu voluntad que Él vea ese cuerpo, ese templo que obedece, que es amado por el Padre y que Él pueda decidir, hijo, puedes entrar? Mira, recibir a Jesús, recibir el mensaje inicialmente, Dios te inserta en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es enviado, es un nuevo espíritu, el Espíritu, ahorita lo vamos a ver. Y te da un nuevo espíritu porque nuestro espíritu estaba muerto. Pero quien empieza alrededor tuyo a trabajar es el Espíritu Santo en tu nuevo espíritu. Pero cuando tú tomas y obedeces, buscas sabiduría, inteligencia, te apartas del mal, el Señor dice, este terreno está bueno para montar una mansión bien bonita. Y se viene a vivir, no solo Él, sino viene Jesús y también viene el Padre. A veces nos conformamos con que el Espíritu Santo nos lleva de la mano. Ay, no, es que el Señor siempre está conmigo. No, no es que esté contigo, es que te conozca de tal forma que pueda estar dentro de ti. Eso es lo que Él quiere. Primera de Corintios 6, 9 al 11.
Y dice así, en Reina Valera puede ser, del 9 al 11, mira lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿A quién le estaba hablando? ¿A la gente del mundo o a la iglesia? A la iglesia de Corinto. Y le dijo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Siguiente. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué decía él a la iglesia? Decía, no se dejen engañar. Y veámoslos en NBI, por favor, ese versículo 9 otra vez en NBI. Y dice, ¿no saben que los malvados no heredan el reino de Dios? Mire, una cosa es que pequemos porque fallamos, pero otra cosa es que hagamos el mal a propósito y sabiendo que lo hacemos, pero seguimos haciendo el mal. Y dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios. Ay, no, es que yo hice la oración de fe, Jesús me salvó, Él ya dio su sangre por mí. Sigamos aquí que yo ya voy para el cielo. No se dejen engañar, porque hay corrientes demoníacas, porque son demoníacas, que enseñan que tú puedes pecar y hacer lo que quieras, porque Cristo ya hizo la obra perfecta. Y no se dan cuenta que Satanás enseña a que pisoteen la sangre de Cristo y se burlen de un sacrificio que era para hacernos santos, puros y sin mancha delante de Dios, y seguir caminando así. 19 y 20 del mismo capítulo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es porque Dios anhela habitar en ti. Él anhela hacer su casa en ti, su mansión en ti. Pero ¿qué hay que hacer? Obedecer, hacer mía la palabra, buscarlo en sabiduría, en inteligencia. El Espíritu Santo, quien está en ustedes y que al que han recibido de parte de Dios, ¿no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo ¿a quién? A Dios. Honren con su cuerpo a Dios. Vamos a Juan 15, del 1 al 6. Lo leyó ahora. Lo habíamos leído ahorita antes de empezar. Juan 15, versículos 1 al 6. Dice, yo soy la vid que verdadera. Yo soy la vid, soy el arbolito de la vid. Mi padre es ¿quién? El que cuida la vid, es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto. Mira, cuando tú recibes el mensaje del Evangelio, y tú crees que Jesús perdonó tus pecados, que Él te va a dar vida eterna y lo debes seguir, tú eres injertado en esa vid. Es una ramita sembrada y puesta ahí en ese cuerpo que es Cristo. Y dice, toda rama que en mí no da ¿qué? Fruto. Y veíamos que en la iglesia de Colosas recibían el mensaje, fe y amor, y lo que daban era ¿qué? Fruto. Porque el amor es fruto. Dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta. ¿Quién la corta? El labrador. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. ¿Y qué es eso? Tú y yo somos una ramita injertada en la vida de que es Jesús. Pero cuando tenemos esas ramitas a las cuales debemos ir muriendo, celos, ira, contienda, maledicencia, malos pensamientos, malas acciones, se van secando. Y Dios las corta para que no se desperdicie el alimento que le está dando y podamos dar más fruto. Pero si no damos fruto y esa rama no da fruto por ningún lado, ¿qué hace el Señor? La corta.
Dice, ustedes toman más fruto. Y versículo 3 dice algo a lo que quiero hacer el énfasis. Y dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he. Jesús le hablaba a su iglesia. Le hablaba en este momento a sus discípulos, perdón. Y les decía, la palabra que yo les he dado, ya lo saqué limpiado. Mira, lo único con que Dios puede limpiar tu vida, tu alma, es con la palabra de Él hecha realidad en tu corazón. Por más que te saquemos aquí, te hagan vomitar y te reprendan y hagan de todo, al otro día sigues igual y hasta peor, porque si te agarran algunas de las malas, vuelve con 7 más. Es la palabra la que limpia, es la palabra la que nos purifica. Y vamos a Ezequiel 36. Ezequiel 36. Versículo 26. Reina Valera. Y dice así. Vamos a verlo desde el 17. Pero quiero que me muestres Ezequiel 36, 17 en NTV. Ya te lo había pasado también. Mira lo que dice ahí. Y quiero que usted, a mí me impactó esto grandemente. Y espero que en usted cause lo que causó en mí. Y hablando del templo, de la mansión que Dios quiere hacer en ti, este templo tiene que estar limpio por la palabra que has recibido en tu corazón, que te ha limpiado y te ha lavado, como Jesús le decía a sus discípulos, ya están limpios por la palabra que les he dado. Mira lo que dice, hijo de hombre, le decía Dios a Ezequiel, cuando los israelitas vivían en su propia tierra, y está hablando de nosotros también, la contaminaron con su mala manera. ¿Cómo vivíamos tú y yo antes? Horrible, ¿no? Para mí, dice el Señor, su conducta fue tan impura como el paño menstrual de una mujer. Cuando tú y yo nos comportamos de la manera contraria a la voluntad de Dios, Él nos mira de esta manera. Y si usted mujer lo sabe con más razón. Así nos ve el Señor cuando nosotros queremos manejar nuestra vida a nuestro antojo, a nuestra manera, en nuestras rebeliones, en lo que queremos hacer. A mí me impactó ese versículo. Y el Señor cómo se mete en esos temas. Pues Él es el hacedor y todo lo destinó y lo hizo por alguna razón. Vamos al versículo 18. Quería mostrarles eso. Pero ¿sabes una cosa? ¿Será que ese templo que está preparado para que Él habite, Él lo está viendo como ese trapo, como esa toalla? ¿Será que le estamos mostrando eso al Señor en nuestra vida? Dios está hablando a tu corazón y sé que Él está dando el mensaje a cada uno. Por algo, es su palabra que tiene vida. Y dice, versículo 18, una versión internacional, sigamos ahí. Dice, por eso, por haber derramado tanta sangre sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos, desaté mi fura contra ellos. Está hablando del pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Y de dónde venimos nosotros? Del pueblo de Israel, y somos adoptados como casa de Israel nuevamente. Y dice, lo dispersé entre las naciones, porque saben que los judíos fueron dispersados a Babilonia, a Siria, a muchos lugares, entre las naciones, y quedaron esparcidos entre diversos pueblos. Los juzgué según su conducta y sus acciones. 20. Pero al llegar a las distintas naciones, ellos profanaban mi santo nombre. Le decía Dios a Ezequiel. Ellos eran echados por su incredulidad, por su falta de fidelidad a otros lugares, y allí seguían profanando mi santo nombre. Pues se decía de ellos, son el pueblo del Señor, pero han tenido que abandonar su tierra. Así que 21, dice Dios, así que tuve que defender mi santo nombre. Mira, Dios te salvó a ti, me salvó a mí, no por nosotros. Él nos ha salvado para defender su santo nombre. ¿Lo entiendes?
Tú y yo no somos merecedores de nada, pero por su infinita misericordia, por su santo nombre, por defender su nombre de un pueblo santo que se humilló y se arrodilló ante ídolos, ante todo. Dios mismo dice: tuve que defender mi santo nombre, el cual los israelitas profanaban entre las naciones por donde iban. Mira, si tú y yo antes profanábamos a Dios, no creas que ahora porque Cristo nos limpió, vamos a poder andar profanando el nombre de Dios y quedar sin castigo. Y quiero que lo entiendas. No es posible burlarse de la sangre de Dios. 22. Por eso adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente: voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, ¿sabes cuál fue la santidad de Dios entre ustedes? Jesús. Jesús es mi santidad en la tierra. Lástima que muchos trasnocharon mucho anoche, para que tal vez de pronto no estén recibiendo lo que Dios quiere entregarles hoy. Despiértese, pellízquese, si siente que se está yendo, porque esto es grande lo que Dios está entregando. Y dice: cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor, lo afirma el Señor Omnipotente. 24, los sacaré de entre las naciones. Mire, a cada uno de nosotros nos ha sacado de otros lugares, de otros países, de otras ciudades, y nos ha traído aquí, a su tierra, a su pasto. Y dice: y los haré regresar a su propia tierra. 24, 25, ojo con eso. Los rociaré con agua pura. ¿Y cuál es el agua pura? Su palabra. Y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Primero es la limpieza de creer en el Evangelio, asumir ese perdón. Y dice, 25, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Mire que el espíritu es en minúscula. Es el espíritu que Él nos hizo, espíritu, alma y cuerpo. Estaba muerto nuestro espíritu, pero a través de la resurrección de Jesús, Él ahora nos da un espíritu nuevo. Y dice, les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón ¿de qué? Para poder tener amor. ¿Te acuerdas lo que leíamos al principio? Fe, amor, sabiduría, inteligencia. Entonces dice que primero, por amor a Él mismo, cuando el santo venga, mi santidad que es Jesús, infundiré un espíritu entre ustedes. Dice, les daré un nuevo corazón, el 26, infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. ¿Y con qué propósito? ¿Para qué? Dice el 27, infundiré mi espíritu, ahora sí dice, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan ¿qué? Mis leyes. Para eso Él nos entrega su Santo Espíritu. Entonces yo no puedo decir que, no, yo recibí el Espíritu Santo, pero como Él ya me hizo salvo, yo ya no tengo que darle cuentas a nadie. Una canita al aire, una fornicadita. No, Él te mandó el Espíritu Santo para que guardes y hagas y obedezcas mis leyes y mis preceptos. No sé si te lo di en NTV o en otra versión. ¿Estamos entendiendo, iglesia? ¿Estás entendiendo? Como dice alguien muy amado, ¿capish? Amado por mí. Iglesia, es una promesa hecha desde Ezequiel a su pueblo, y tú y yo estamos en esa promesa. Pero hay que mantenernos en esa promesa. Y para terminar y cerrar con broche de oro, quiero que vamos a Santiago 2, 14, 26, te lo mandé en TLA. Quiero que lo leamos. Santiago. Y quiero que tú entiendas algo, iglesia.
La misma palabra lo explica. Desde el versículo 14, Santiago 2, y vamos a ir leyendo hasta el versículo 26. Y dice así: hermanos míos, póngale mucha atención a esto. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe? Ah, es que tú tienes fe. Sí, yo tengo fe. Uy, es una fe ciega. Tan ciega que ni siquiera leo la Biblia porque es ciega. No puedo leer porque es ciega, es así. Yo creo, Señor, pero ¿qué crees? Si alguno, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? La pregunta es, ¿podrá la fe? No, estamos en tele, era para ver si estaban dormidos. Ok, hermanos en Cristo, mire que le está hablando a los hermanos. ¿Quién era Santiago? El hermano de Jesús. Vivió con él, creció con él, estuvo con él. Y dice, hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan? Le estaba diciendo a quién, ¿quiénes decían eso? La misma iglesia, los mismos hermanos. Decía, hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Refúteme eso. Refúteme esa palabra que cuando alguien dice que ya soy salvo, Cristo ya hizo todo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Así no se van a salvar. Mire, si alguien no tiene ropa ni comida y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve a esa persona que tú le digas que te vaya bien, abrígate y come hasta quedar saciado. ¿Dónde están las obras? No estoy hablando de obras de caridad, pero aquí nos lo quiere hacer entender. 17. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. No obedecemos, no pasamos tiempo con Él, no buscamos su sabiduría, no buscamos su inteligencia, apartarnos del mal. Eso no es ser fiel a Dios. Si no hacemos nada que lo demuestre, esa clase de fidelidad está ¿qué? Muerta. Muerta. 18. A los que dicen que son fieles a Dios, pero no hacen lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo correcto, lo que Dios nos llama a hacer, la voluntad de Dios. Yo les podría decir, tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno. ¿Quién me lo demuestra? Que se puede ser fiel a Dios sin hacer lo bueno y lo correcto. ¿Alguien lo puede demostrar? No. Y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. Se demuestra en tus obras, se demuestra en tus actos. ¿Tú crees que existe un solo Dios? ¿Ustedes creen que existe un solo Dios? Pues eso no es suficiente. Hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. Hay que hacer la diferencia. Dios para un demonio al lado tuyo y usted dice, yo soy fiel a Dios, es más fiel Él, porque se doblega y obedece inmediatamente cuando Él le habla. Los demonios creen en Dios, sí, claro. Es más, le tienen pavor, porque es que Jesús mismo y Dios mismo los creó a ellos. Creó principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, todos los gobernadores del cielo y de la tierra, buenos y malos. Todo lo creó Él. Y dice, ¿tú crees que existe un solo Dios? Muy bien, pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. No seas tonto. ¿No seas qué? Dígase usted mismo, no seas tonto. Debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confías en Él si no haces lo bueno. Nuestro antepasado Abraham agradó a Dios cuando puso a su hijo Isaac sobre el altar para sacrificarlo.
Y Dios lo aceptó por eso. La confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró con todo lo que hizo. Y por medio de todo lo que hizo, su confianza llegó a ser perfecta. Dios le dijo a Abraham: Abraham, te haré padre de multitudes. Ay, sí, Señor, sí, concebirá a tu esposa. Es mayor, va a estar 100 años, pero yo te voy a poner a que hagas un hijo. Y por allá Sara se rió. Y el Señor le dijo: te reíste, Sara, chimbenguenchona. Sí, porque ya se rió. Yo voy a volver a disfrutar los deleites con mi esposo. Y Abraham ya casi muerto. Sí, 100 años, imagínate. Pero Dios, como levantó a Jesús de entre los muertos, levantó a Abraham también. Y concibió y dio a luz a su hijo. Y después le dice a Abraham: necesito que me sacrifiques a tu hijo. Y Abraham dijo: sí, Señor. Él confió que la promesa estaba y que iba a pasar, no sabía qué, pero que él iba a obedecerle al Señor. Y esa actuación, esa obediencia fue contada ¿qué? Por la fe y la fidelidad a él. Dice entonces 23, así se cumplió lo que dice la Biblia. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Fue así como Abraham se hizo amigo por confiar en él, por obedecer a sus palabras. Como pueden ver, Dios nos acepta por lo que hacemos y no solo por lo que. Ojo con eso, muchachos. No, es que a mí me dijeron que yo solo necesito creer en Dios. Ya, yo creo en Él, sí, Él existe, vino, murió, resucitó, sí, amén. No, estás actuando y obedeciendo la palabra conforme Él ha enseñado. Como pueden ver, Dios nos acepta por lo que hacemos y no solo por lo que, porque lo que haces demuestra lo que crees. Así le sucedió a Rahab la prostituta. Dios la aceptó por haber recibido y escondido a los espías en su casa. Ellos creyeron, ella creyó que ellos eran siervos del Dios Altísimo, el único Dios. Lo creyó y los ayudó. Dice, por ayudarlos también a escapar por otro camino. Así como un cuerpo sin alma está muerto. Cuando usted ve a alguien en un velorio, está ahí en la caja, ¿está muerto o está vivo? ¿Dónde está su alma? En el Seol, en el lugar de, no sé, si estaba con Dios estaría en la presencia, si no, está allá esperando la pena final. Así como un cuerpo sin alma está muerto, también la confianza en Dios está muerta si no va acompañada de obedecer sus mandamientos. ¿Estamos o no? Ponte en pie, vamos a orar. Regálame el pianito, por favor. Iglesia, cierra tus ojos allí. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, Señor. Gracias. Sabes, muchos de ustedes y de nosotros tal vez su preocupación el día de ayer y el día de hoy tal vez es: ¿qué voy a hacer para el 2022? Tal vez tal vez hasta hiciste una lista de las cosas que vas a hacer en este año. Pero solo hay una cosa que realmente importa. Solo hay una cosa que importa para toda la eternidad. Y es confiar en la gracia, el perdón que Él te dio. Y quiero que en este momento hagas un ejercicio en tu mente y te imagines, porque sí lo éramos, como si tú fueras el peor delincuente de la historia, perseguido, delitos comprobados, tal vez violaciones, muertes. Y un día te llaman y te dicen: oye, pon tu nombre ahí, Johnny, estás indultado de todas tus faltas y todos tus pecados, todos tus delitos han sido perdonados. Yo te pregunto, ¿tú qué harías? ¿Tendrías un borrón y cuenta nueva para seguir delinquiendo, asesinando, violando y haciendo lo que haces? ¿O tal vez te sentarías a pensar que es una oportunidad para cambiar y alejarte del mal? Es lo que Dios quiere decirte hoy, iglesia. Tú eres santo, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios.
pero tienes que creerte el lugar donde Él te ha puesto. Créelo, por favor, créelo. Él te ha puesto allí para que tú creas que eres santo. Y un santo no se revuelca en las cosas del mundo. Un santo no se devuelve a comer del vómito como el perro lo hace. Tú eres santo, apartado para Él. Has sido apartado para toda buena obra, para hacerlo agradable a Él. Y te recuerdo en este momento una palabra que Él mismo nos ha dado, que se encuentra en Apocalipsis 21, versículo 6. Y el Señor lo dice de la siguiente manera, dice: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua vida. Pero sabes, iglesia, tal vez hasta el momento ni siquiera te has dado cuenta que tienes sed. Ni siquiera te has dado cuenta que lo necesitas. Y dice que Él le dará y te dará gratuitamente de la fuente de agua de vida. Y dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mira, Dios está dispuesto a darte de esa agua que salta y se convierte en fuente de vida eterna, pero esa fuente tiene que crecer en ti, tienes que beber de su agua para que se forme un manantial de vida que te garantice la vida eterna. Jesús nos garantizó el acceso al lugar santísimo, al lugar santo, quitó toda impureza, quitó toda ley ceremonial que nos hacía impuros para presentar ofrendas delante de Dios, pero Jesús ya nos hizo santos, puros, pero para seguir en la pureza y en la santidad. Gracias, Padre, porque hoy tú en cada corazón dejas la semilla de la búsqueda de la santidad en cada momento y en cada acción, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.